Bueno, listo. ¿Les parece bien si vamos comenzando? Y ya igual que se vayan agregando. Bueno, en este caso, Sandy. Vamos comenzando un poquito. Incluso, Brenda, no tenía yo el gusto de conocerte. Por ahí estuve la sesión pasada platicando con Iris y con Sandra. Ah, mira, justo Sandy. Bienvenida, Sandy. Justo a tiempo. Estábamos a punto de empezar. Em, te, te, Hola te maestra, buena comentaba. tarde. Ay, buena tarde. Te comentaba, perdón, Brenda, que la sesión pasada, pues lo que hicimos fue un poquito dar una introducción acerca de qué es la educación especial, ¿no? Cómo engloba, en qué parte de la educación la metemos y cómo la podemos aplicar, sobre todo, porque la educación especial ha estado durante mucho tiempo como un modelo, yo diría un poco idealista, en el que los conceptos que se manejan, pues pretenden algo interesante, sin embargo, el sistema educativo en México no lo ha adecuado tanto como quisiéramos. Entonces, bueno, vimos un poquito acerca de eso, me presenté, igual me presento contigo. Mi nombre es María Fernanda Nava, mucho gusto. Yo soy licenciada en psicología y bueno, me he especializado durante muchos años en el tema de trabajar con personas con discapacidad auditiva, capacitación de las diferentes discapacidades y pues bueno, con algo de experiencia, bastante experiencia también en el tema psicopedagógico. Y pues estoy aquí para poder llevar este curso en conjunto. Espero que sea de mucho provecho para todas y pues que podamos aprender de todas, ¿no? De repente uno llega con la teoría como docente, pero en las opiniones y experiencias que las demás comparten, pues también aprendemos todos. Entonces, espero que sea de su agrado y de su utilidad. Y pues bienvenida, Brenda. Muchísimas gracias, maestra, y pues es un gran espacio para aprender, ¿no? De la experiencia. Me puede mucho haber perdido esa primera sesión, pero bueno, en esta vamos con todo. Muchísimas gracias, ¿eh? No, no hay de qué, Brenda. No, de hecho, está grabada, está en el grupo, la puedes consultar si gustas, no hay ningún problema. Eh, y bueno, preguntarte tú a qué te dedicas, por qué te interesó este curso, que me cuentes un poquito de ti para poder conocerte un poco más. Ah, claro que sí. Bueno, yo estudié la licenciatura en educación preescolar y trabajé en la Secretaría de Educación Pública un año en un jardín de niños. Entonces, de aquí me hicieron la invitación para participar del grupo de los misioneros laicos asociados a Misioneros de Guadalupe. Y fue un año de formación con ellos. De ahí Dios me concedió la gracia de ir 4 años a la misión de Mozambique en África. Órale. Entonces, ahí, bendito Dios, estuve. Acabo de llegar en el mes de octubre, pues ya terminó el convenio, fueron 4 años. Y justo estando ahí en la misión, pues también me tocó trabajar en el área educativa. Y en un centro infantil que teníamos me tocó la experiencia con una jovencita que tenía problemas auditivos, también del lenguaje y otra niña con síndrome de Down. Yo creo que fueron experiencias que me marcaron mucho en la misión y que me impulsaron mucho a tomar este curso. Cuando lo vi, bueno, vi la publicación en el Facebook de lo que ofrecían, me llamó mucho, mucho la atención y fue por ello que me animé a tomarlo. Entonces, pues de aquí espero tener esas herramientas porque la verdad, estando en misión, uno carece mucho de tanta herramienta para saber cómo actuar con estos niños, qué hacer, también cómo trabajar con los padres de familia. Y era lo que yo pensaba estando allá. Dije, pues regresando a México, lo que quiero es tener, ¿no? Todas esas herramientas para en otro dado caso, pues ya saber qué hacer con estos niños. Qué interesante, Brenda, lo que me comentas. Interesantísimo. La verdad es que aparte, bueno, este intercambio cultural que hiciste fueron 4 años. Digamos que ya es el periodo en el que uno, digamos, se adapta totalmente a un lugar nuevo, a circunstancias nuevas. 4 años son mucho tiempo y justamente
coincides en lo que decía, ¿no? Vamos a aprender todas, porque una cosa es quizás lo que yo hable, lo que he visto en México, lo que he percibido con la cultura de la discapacidad, sobre todo, por ejemplo, que es en donde tengo más experiencia, y otra muy diferente es a lo mejor afuera, ¿no? La verdad es que yo no he Sí. tenido esa fortuna, pero me parece interesantísimo que puedas enriquecer la clase con esas experiencias. Imagino que viste de todo. Sí, 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 exactamente. Se vive de todo y como te digo, pues a veces uno siente mucha impotencia de decir, ay, es que quiero ayudar, quiero decirte qué hacer, cómo hacerlo, pero pues no tengo las herramientas. Entonces, pues qué alegría de conocerlos a ustedes y, y aquí estamos, ¿verdad? Vamos a ver. Claro que sí, Brenda. Espero que sea de utilidad y como les repito a todas y a todos mis alumnos, yo de repente soy muy periquillo, muy parlanchina, pero si tienen dudas o tienen algo que externar, pues adelante. Al final todo es enriquecer la clase. Y bueno, pasando un poco ya al tema de un pequeño resumen de lo que vimos la sesión anterior, definíamos qué era la educación especial, veíamos cuáles son sus aplicaciones, por ahí varias hicieron algunas preguntas con respecto a cómo utilizar la educación especial, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que un niño tiene realmente un trastorno? Y lo que platicábamos, que era algo bien interesante, es que en muchas ocasiones la educación especial no era más que solamente integración, es decir, sí se hablaba de que era importante que todos compartieran un mismo espacio, que no había que discriminar, pero inclusive habían salones de integrados, estos salones muy conocidos y que duraron mucho tiempo vigentes, pues era juntar literalmente a todos los niños que parecía que padecían algún tipo de trastorno de aprendizaje y pues les ponían una maestra, ¿no? Esto pues obviamente era todo menos inclusión, solamente era integración y al final de cuentas se les planteaban metas distintas a las de los niños de otros grados, ¿no? De los grados, digamos, comunes, ¿sí? Por decirlo de esa manera. Entonces, bueno, conforme fue pasando el tiempo, se dieron cuenta los pedagogos, los psicólogos y los educólogos, en este caso profesores, docentes, etcétera, que no estaba habiendo realmente un cambio, que no había una filosofía en lo que se estaba realizando y se empezó a hablar entonces de la inclusión educativa. Entonces, bueno, cuestiones curiosas, yo como psicóloga no suelo mucho, más bien no suelo diagnosticar ni suelo etiquetar, es algo que se nos comenta éticamente, no es correcto. Y bueno, sobre todo este tema a veces de la medicación a los niños que sufren algún tipo de, digamos, trastorno de aprendizaje como tal, pues bueno, tendría yo varias perspectivas que ya las iremos abordando. En general, sí comentarles que vamos a ver todas estas cuestiones, todos estos trastornos, todo lo que esto implica, ¿no? Sin embargo, yo parto de que puedes llevar a un alumno a la misma meta que a los demás si sabes qué adecuaciones hacer, si sabes qué correcciones o modificaciones hacer, si sabes cómo llevar el plan de estudios y sobre todo si tienes un gran líder que te respalde, ¿no? Esto es importante hablando de directivos e inclusive ya si nos vamos más arriba, si hablamos pues de todos aquellos que se encargan de crear estos planes de estudio, ¿no? Digo, por ejemplo, la SEP, se necesita como una perspectiva mucho más avanzada, pero lo vamos a ir abordando. En este caso, esta semana lo que toca es ver el tema de las inteligencias múltiples. ¿Quién de aquí ya había escuchado ese tema? Es muy sonado. Sí, me había tocado escuchar alguna parte de las inteligencias múltiples. Bueno, se habla en general de la diversidad que existe dentro de una sala de aulas, ¿verdad? Pero aquí lo interesante lo que me llama la atención es cómo identificar el tipo de inteligencia en cada alumno, ¿verdad? El aprender a identificarlas y cómo trabajar con esa variedad. Claro, eso está súper interesante porque precisamente
es parte del trabajo dentro del aula, es decir, difícilmente voy a llegar con un examen para poder ahora sí encasillar o decir, bueno, estos 5 niños son lógico-matemático, estos otros son naturalistas, y hay ciertos aspectos o ciertas características que nos permiten identificarlos de manera más rápida. Sí, vamos a ver eso, perfecto, y justo de la diversidad de la que hablas, entramos en un tema muy complicado, de hecho, esta primera, segunda sesión, ¿no? Porque la inteligencia en sí es algo que ha sido muy difícil de definir por los diferentes autores. Hablando de psicólogos, hablando de docentes, hablando inclusive del tema médico, neurológico, cognitivo, es un concepto difícil de definir porque cuando se piensa algo y se está seguro de que es algo, pasan los años y entonces se replantean las teorías y se replantean las teorías. Entonces podemos encontrar con respecto a la inteligencia diversos autores que nos van a decir cosas totalmente diferentes. Yo quisiera escuchar, por ejemplo, a Sandy que me diga, para ti, Sandy, ¿qué es la inteligencia? ¿Cómo definirías que alguien es inteligente o que no lo es? Bueno, igual le damos un minutito a Sandy, quizás por ahí alguna cuestión. Iris, yo sé que vienes manejando, pero igual, ¿crees que me puedas comentar para ti qué es la Sí, inteligencia? está bien, maestra. Sí, bueno, para mí es como la capacidad y la habilidad de resolver determinadas situaciones o aprender algo, pero pues ahorita como usando diferentes herramientas, ¿no? O sea, o desde diferentes perspectivas, no solo la memoria, ¿no? Exacto. Esto es muy interesante Pues porque... usando todo lo que... Adelante, adelante. Okay. Creo que sí, creo que era la idea. Es que de repente, con esto del Meet, vamos a destiempo, ¿no? Y me choca, incluso cuando llego a tener consulta con algunos pacientes, porque no sé si los interrumpí, si me interrumpieron y me estresa mucho, pero sí, justamente es muy interesante tu perspectiva, Iris, porque es algo que comenta Sandy. Ok, ahorita lo checamos, Sandy. Es algo muy interesante porque precisamente la inteligencia es definida como la capacidad de resolver problemas. La situación es que es una definición, digamos, un poco, no superficial, pero sí muy común, y quedan fuera muchos modelos, muchos modelos teóricos que vamos a ir revisando más adelante. Entonces, es importante el tema de hacer uso de diferentes herramientas, y lo que comenta Iris de la memoria, fíjate que, de hecho, anteriormente una persona con buena memoria era considerada alguien muy inteligente. Se sigue teniendo el cliché de que aquel alumno que tiene buenas calificaciones, que saca 10 en el examen, es una persona que es inteligente. Sin embargo, está comprobadísimo que un 10 o una calificación no implica que la persona se va a poder desarrollar profesionalmente afuera. Sí, porque la resolución de problemas no radica únicamente en la memoria. La memoria es uno de los elementos, y de hecho la inteligencia es un concepto que se evalúa desde la psicología en las típicas o, digamos, famosas pruebas psicométricas. Cuando hacemos una prueba psicométrica, ya sea a un adolescente en la clínica, ya sea en el ámbito laboral para medir cuáles son sus aptitudes, ¿no? Y en general para medir a una persona de cualquier edad y para cualquier fin. Tenemos las diferentes pruebas de inteligencia, pero la que está más estandarizada o es comúnmente más utilizada porque te arroja resultados mucho más específicos, en el caso de los niños es el WISC. No sé si lo han escuchado. Esta prueba, bueno, es muy larga, al igual que el WISE, que es para los adultos, y la característica es que la inteligencia la miden 8 factores, muy parecido al tema de las inteligencias múltiples, que también son 8. Sin embargo, son 10 factores acá en el WIS y en el WISE. Entonces, estos se miden como por diferentes secciones, digamos, de la prueba, y una de ellas es la memoria. La memoria es solamente uno de estos 10 factores que nos permiten saber si una persona realmente es capaz de resolver problemas, ¿no?
¿Por qué es importante la memoria? Bueno, sí es importante porque le permite al individuo, en el caso de ser memoria a largo plazo, hacer uso de conocimientos pasados para traerlos al presente y resolver, es decir, hacer uso de las experiencias. Si tenemos una buena memoria, nos será un poco más sencillo traer al presente lo que ya vivimos antes y recordar cómo resolvimos ciertas situaciones. De ahí entran otras cuestiones como el tema de la abstracción, como el tema de la síntesis, que nos ayudan no solamente a poder saber qué pasó antes similar, sino ahora modificar ciertos aspectos, adecuarlo a lo que realmente está pasando hoy. Entonces, vamos a ver qué dice Sandy. Sandy definía que es un modelo de entendimiento de la mente elaborado por Gardner. Exacto, lo de las inteligencias múltiples, es correcto, Howard Gardner. Él elaboró toda esta teoría que es interesantísima y que incluso todavía hasta la fecha continúa siendo digamos que una teoría potencial, porque a pesar de que se sabe y a pesar de que en las aulas o en muchas de las aulas se habla de esto y se tiene conocimiento, inclusive en la licenciatura de psicología y de educación o de educación especial, es un tema que primordialmente se toca, ¿no? Sin embargo, es potencial porque todavía queda mucho que agregarle al modelo y muchas formas de aplicarlo en el aula y de adaptarlo a los modelos educativos que tenemos aquí en México, por ejemplo. Y también dice Sandy, se considera como la capacidad para resolver problemas. También lo importante sería desarrollar todas las inteligencias y ayudar a alcanzar las metas. Es correcto. En general, y lo vamos a ver ahorita en una presentación que les voy a mostrar, en general sabían que todos tenemos esas 8 inteligencias, o sea, es decir, las tenemos en alguna medida. ¿Sí? Un poco distinto a lo que sucede, por ejemplo, con las secciones de estas pruebas de inteligencia, porque ahí sí puedes ponderar desde literalmente deficiente hasta en excelente, ¿no? O por ejemplo, los típicos de arriba del promedio, superior al promedio, muy superior, etcétera. En este caso, en las inteligencias múltiples, se implica la situación de que todos tenemos todas las inteligencias. Las situaciones que hay unas que están más desarrolladas que otras e inclusive tienen ciertas implicaciones con la personalidad del sujeto. Entonces, sí, la inteligencia la vamos a definir de diferentes formas. Qué importante lo que dijo Iris, no es nada más la memoria, porque entonces entendemos que la conforman muchos factores, ¿no? Inclusive, no sé si a alguna de ustedes les tocó que en la primaria o en la secundaria o en la prepa, cuando veíamos que alguien era muy bueno con matemáticas, con cálculo, automáticamente pensaríamos que es una persona inteligente, pero el tema de ser bueno con los números casi siempre tiene que ver ni siquiera con la resolución de problemas, sino con el tema de la concentración y la atención. Entonces, un niño, por ejemplo, con TDA o TDAH, puede ser muy factible que no se le faciliten las matemáticas, porque implica seguir un proceso de una manera totalmente atenta. Inclusive al plantear un problema que estoy leyendo, poderlo desarrollar en mi cabeza y luego poderlo plasmar o resolverlo, me implica mucha concentración. Entonces, no significa entonces que el niño con TDA o TDAH tenga para nada algún déficit cognitivo. ¿Sí? De ahí empezamos a partir para darnos cuenta que un trastorno de aprendizaje no es una ausencia de la inteligencia del sujeto, ¿sí? Solamente son características en su aprendizaje. Y definirlo así como características del aprendizaje nos permite saber que tenemos vías de acción. Entonces voy a presentarles ya después de esta breve, larga introducción, una presentación acerca de esta teoría y vamos a irla revisando poco a poco. Por ahí revisé plataforma temprano, me parece que todavía no habían subido los ejercicios, digo igual, les encargo que lo puedan resolver esta semana y se pongan al corriente con la semana que viene para que podamos revisarlo y en caso de que tengan dudas, pues poderlas resolver. Entonces, denme un minutito en lo que les proyecto a pantalla.
Listo, comencemos, chicas. Bueno, sí, bien como comentó Sandy, el autor de esta teoría tan interesante es Howard Gardner. Él, bueno, lo que era un doctor en educación y, bueno, se graduó de Harvard, ¿no? Entonces, fue considerado uno de los 100 intelectuales que más ha influenciado al mundo actual por sus teorías tan innovadoras y, pues, precisamente por la intención constante de terminar con estos modelos de educación que más allá de resolver problemas, estaban atrasando a muchos alumnos, ¿no? E inclusive se volvieron arcaicos. Entonces, bueno, por esta parte fue digamos, un teólogo muy importante, teórico, perdón, un teórico muy importante. Entonces, vamos a ver. Mm, ya definimos un poquito qué es la inteligencia y ya decíamos que la inteligencia no tiene un solo concepto. Es complicado poderla definir porque, pues, para empezar, se ha ido cambiando a lo largo del tiempo y es que ha habido una lucha entre muchos teóricos, entre muchas personas dedicadas a la educación, psicólogos, etcétera, en cuanto a qué es lo que mide o cómo podemos medir la inteligencia. Eh, el supuesto más importante con esto era que considerábamos o siempre hemos buscado hacer de los conocimientos o de las teorías algo cuantificable, siempre. Por eso es que la ciencia ha tomado desde toda la vida un papel muy importante en el aprendizaje y en general en los avances que se van dando en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que la inteligencia procuró ser medida, así como procuró ser medida los rasgos de la personalidad y todo esto que engloban las pruebas psicométricas, ¿no? Pero entonces, para medirla, se consideraba que tenía que tener una puntuación y hasta la fecha eso es algo vigente. El tema del CI, del IQ, ¿no? Eh, Esto es interesante porque a pesar de que todavía se lleva a cabo, ya no se considera que la medida o la cantidad de IQ que una persona pueda tener sea la única definición de inteligencia que esa persona tenga. Ya no podemos definirla ahí. Y ya se ha convertido un poco en un número, yo lo diría un poco de adorno, un poco de adorno. Por ejemplo, les pongo un ejemplo bien sencillo. Cuando yo aplico pruebas psicométricas para evaluar candidatos en la empresa en la que estoy actualmente, la prueba ya de por sí me arroja el CI, el IQ. Generalmente es un CI promedio, ¿no? De manera lógica. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí no me basta, ese número no me dice absolutamente nada. Entonces, me voy a cada una de las secciones que la prueba mide para poder yo hacer una relación de si la persona tiene mala memoria y aparte tiene poca atención, entonces será una persona que le cueste trabajo seguir e implementar procesos, por ejemplo. Pero ya son cuestiones que tienes que ir hilando o al menos construyendo para poder dar una definición. El número no te dice ya nada en realidad, ¿no? Entonces, bueno, se creía entonces, nos basábamos en el supuesto de que podía ser cuantificable y que era unitario, entonces que el número me daba ciertas escalas, a partir de ahí yo sabía si una persona era más, menos inteligente y qué tanto podía convivir en su medio y resolver problemas, ¿no? Entonces, ahora se sabe que al menos tenemos 9, al menos. Uh-huh. Esto es lo que les comentaba, que es algo muy interesante. Algo que se plantea es que la mayoría de los individuos tenemos la totalidad de estas inteligencias, es decir, tenemos todas de ellas. La situación es que cada una se desarrolla en un nivel específico. ¿De qué dependerá este desarrollo de las inteligencias? Bueno, del medio ambiente y de los intereses. Yo creo que también estaría relacionado un poco los rasgos de la personalidad que desde que somos niños o que desde que somos chicos, pues se van mostrando y se van haciendo más evidentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, ahorita vamos a ver cada una de estas inteligencias, pero la naturalista, ¿no? Que es esta inteligencia que tiende como al trato con animales, a la adaptación con el medio ambiente, etcétera, me habla de que el individuo tendría que ser necesariamente una persona sensible, ¿sí? Una persona sensible que es capaz de conectar más allá de su propio círculo, más allá de lo que está, de la realidad que está percibiendo aquí. Entonces, como docentes, esto nos ayuda mucho porque al conocer o llevar un perfil o una historia escolar y en general personal de cada alumno, entonces nos permite más o menos desde ahí saber qué inteligencias pudiera el niño poseer. Entonces es muy importante ser muy observadores y no nada más centrarnos en lo que vemos en el aula, ¿ok?
para poder darnos cuenta si una persona posee en mayor o menor nivel una inteligencia de esta teoría de Gardner, no nos basta, o incluso diría que nos faltaría bastante si solamente nos enfocamos en el aula. La observación, y lo decíamos la sesión pasada, la observación de los alumnos en el horario de receso, en la interacción con sus otros compañeros, nos permite darnos cuenta. Y ahorita les voy a presentar una tabla que es muy, muy, muy interesante, que nos implica cada una de estas inteligencias en donde la podemos observar, ¿sí? Y bueno, lo que les decía, ¿no? Es producto esta inteligencia de la dotación biológica, de su interacción en el ambiente y de la cultura en la que crecimos. ¿Dónde creen ustedes que se pueda ver mucho más una inteligencia naturalista? ¿En México o quizás en algún país, por ejemplo en Japón? Sería más evidente que esta inteligencia se viera mucho más quizás en México y en zonas rurales, por ejemplo, a verla quizás en la ciudad o a verla en Japón, donde los individuos están así y en realidad ahí a lo que le apuestan mucho es al tema de la concentración. Entonces quizás encontraríamos la inteligencia de la lógica matemática un poco más desarrollada en la mayoría de los individuos. Entonces, inclusive yo no sé si ustedes sabían que la escala de inteligencia, el CI, por ejemplo, no es el mismo aquí que en Estados Unidos, que en los países europeos. Es distinto. Y no significa que en cierto país sean más o menos inteligentes. Es que la escala para poder medirla cambia al cambiar en sí la cultura. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. No sé si alguna de ustedes había escuchado o les ha tocado, en este caso, por ejemplo, a Brenda, ¿no? Pero en el sentido contrario. Cuando llega algún niño extranjero, ya sea en la edad de preescolar, o sea, por ejemplo, en primaria, o inclusive en algún intercambio durante secundaria o preparatoria, podemos encontrar muchas, muchas diferencias y hay muchas ocasiones en las que se le cataloga a estos niños como niños con algún tipo de déficit de aprendizaje o en su defecto más inteligentes que la mayoría. Catalogarlo de esa manera para empezar es incorrecto, porque a lo que se debe o a lo que responde esta situación es a una cuestión meramente cultural, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos avanzar. Las combinamos y las usamos en diferentes grados, de manera personal y única. Esto es muy importante, exactamente. No es como que bajo una situación, entonces aquí voy a emplear mi lógica, mi inteligencia interpersonal, aquí la intrapersonal, y así como si fueran situaciones aisladas. No, generalmente para resolver un problema es necesario tirar de varios elementos, como me parece que lo comentaba Iris, para poder resolver, ¿no? De diferentes herramientas. Entonces, en las inteligencias múltiples sucede exactamente lo mismo. Uh-huh. Ok, esto también se los comentaba ya, no siempre las calificaciones más altas tienen como resultado mejores profesionales, porque pues eso nada más es atribuirle a una sola cuestión la inteligencia, inclusive es tratar de cuantificarla y puede ser un error, generalmente lo es. ¿Quién no ha visto, no? Y ustedes como docentes, que un examen básicamente le apuesta, más allá de apostarle a una comprensión integral del tema o a un aprendizaje significativo, como, como se ha pretendido, a lo que le apuesta en sí es a la memoria, a que se memoricen conceptos. Y muchos de los procesos de aprendizaje le apuestan muchísimo a la memoria, muchísimo. Aprender una fórmula, más allá de aprender el proceso y el por qué me da cierto resultado, hablando de matemáticas, inclusive al momento de leer y escribir, ¿no? Por eso es que nos encontramos tanta gente o tantos alumnos, no sé si les ha tocado, sin comprensión lectora, que son capaces de leer un párrafo de manera correcta, pero la comprensión lectora pareciera que se queda muy atrás. Esto es por lo mismo, se le apuesta generalmente a procesos incorrectos y a elementos de la inteligencia incorrectos. Y entonces es ahí donde surge el área de oportunidad que Gardner pudo ver y a partir de la cual surge esta teoría, ¿no? Tan interesante. Entonces, son muchos los estudiantes que han sido etiquetados como alumnos con dificultades en el aprendizaje o con déficit de atención, los cuales son sometidos a tratamiento con medicación y considerados enfermos mentales. ¿Recuerdan que les dije que íbamos a tocar este tema que en general puede ser bastante, digamos que controversial? A ver, yo con mis colegas me he topado en diversas ocasiones con ciertos choques
ideológicos en cuanto a que cuando yo estaba trabajando en el departamento psicopedagógico, como encargada del departamento psicopedagógico en preescolar y a nivel secundaria, casi siempre el primer indicador para los docentes de que el niño tenía que recibir la atención de mi departamento era específicamente un bajo rendimiento académico. ¿Qué era el bajo rendimiento académico? Pues únicamente bajas notas o que quizás no entregara tareas. Esta cuestión, bueno, como una primera, digamos, una primera situación de alarma, por supuesto que me implicaba poner acción o tomar ciertas medidas para poder saber qué era lo que estaba pasando. Muchas de las ocasiones se resolvía a partir de un planteamiento emocional, más allá de un planteamiento cognitivo o de trastorno de aprendizaje. Entonces, ¿qué sucedía? Que ahí es donde yo chocaba, porque encontraba que muchas de las cuestiones que el niño tenía eran emocionales, que tenían que ver con papás, y que entonces el proceso iba a ser mucho más largo. Y lo que se pretendía muchas veces era, bueno, ya llegó con la psicóloga, entonces ahora no te tardes, yo quiero ver que la próxima semana el niño ya esté teniendo calificaciones, que el niño ya pueda hablar, que el niño ya sea capaz de leer, de escribir, y si no, medícalo. Me llegó a tocar escuchar ese discurso. Pues si no, mándalo y que lo mediquen, ¿no? No, espérame, es que estás catalogando un trastorno del aprendizaje en algo que puede ser únicamente emocional y quieres medicar a alguien que realmente pudiera no necesitarlo. ¿Qué pasa con las medicinas? Las medicinas en el tema de la educación casi siempre son una traba más allá de una ayuda. Generan diferentes reacciones adversas, ¿no? Que puede ser desde el letargo hasta tendencia al soñar despiertos, ¿no? Hay varios síntomas que sí, la maestra pudiera estar más contenta o más tranquila o la mamá porque el niño ya no salta todo el tiempo, ya no va y molesta a los compañeros y llora y grita, sí, pero ¿qué hay del aprendizaje? ¿Realmente está ayudando a esto? Quiero que me comparta alguna de ustedes alguna experiencia con un alumno medicado, si es que lo recuerdan. Me imagino que sí han tenido algún alumno que hubiese estado medicado por algún trastorno de aprendizaje y quisiera ver si notaron una mejoría, si por el contrario notaron algún déficit o cuál ha sido su experiencia. Aquí, bueno, en lo personal, creo que ha sido un tramo poco de experiencia en esta parte de la medicación con los niños. Ajá, Me ha tocado así dentro de las salas alumnos muy traviesos, ¿verdad? sí. Pero en esta cuestión de medicamentos no he tenido esa experiencia. Lo que sí recuerdo ahorita que explicabas esta parte de, me llamó mucho la atención lo de el IQ y cómo es que se mide la inteligencia. Tuvimos la experiencia con un grupo de alumnos allá en la escuela en Mozambique. Llegó una familia de Alemania. Ellos llegaron con dos de sus hijos y lo que querían era que pues sus hijos continuaran la educación allá en el país de misión. ¿Qué fue Ujú. lo que pasó con los niños? Pues lamentablemente tuvieron ese como choque cultural o de aprendizaje porque el nivel que traían ellos era muy alto. Y para los padres que llevaron a sus hijos a la escuela, pues dijeron, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dejarlos en la escuela sería atrasarlos, ¿verdad? En el aprendizaje. Y bueno, a la solución que llegaron fue, tuvieron que sacar a los dos niños de la escuela y fue la mamá quien tomó ahora el papel de profesora. Entonces, en esta parte te digo de la medicación, no tengo mucha experiencia, pero eso es lo que pudiera compartir. Es muy interesante porque se relaciona mucho con lo que les comentaba, precisamente como me lo dices, del IQ, ¿no? De cómo es cultural y de que pensaríamos que quizás eh, es algo que viene ya predeterminado. Hasta lo pensamos como, si la mamá es inteligente o el papá es inteligente, no, pues el niño debe ser brillante. Si la mamá no lo es tanto, pues el niño podría tener ciertas dificultades. Llegamos o solemos pensar que la inteligencia es algo heredado y listo, que es algo biológico. Sandy comentó ahorita, preguntó, no la había visto, Sandy, perdón. Una pregunta, ¿todas las inteligencias pueden desarrollarse con la práctica? Claro, es sencillo desarrollar las diferentes inteligencias, al menos de la teoría de Gardner, pero hay que enfocar las estrategias para que esto suceda. Nunca vamos a llegar a que una persona tenga
no sé, si yo quiero a fuerzas desarrollar de que la inteligencia más alta que tenga sea la lógica matemática, es complicado hacerlo de esta manera porque vienen otros factores, como lo veíamos, el cultural, inclusive de personalidad y de intereses. Quizás un niño es mucho más feliz con las plantas y puede aprender así que con los números. Entonces no necesitamos que desarrolle como tal la lógica matemática, podemos aumentarla un poco para que sea más funcional en otras cuestiones que impliquen ciertos problemas, para ayudarlo a la concentración, pero en general no es estrictamente necesario, ¿no? Entonces, pero sí, la práctica permite que las inteligencias se vayan desarrollando. Inclusive, ahorita creo que también lo toco más adelante, pero es el tema de que con la edad la inteligencia va cambiando. De hecho, no es estática. Una prueba de inteligencia, inclusive una prueba de personalidad, caduca, tiene fecha de caducidad. Dice Sandy, yo, un alumno de secundaria que antes de estar medicado intentaba realizar sus actividades, anotaciones de clase y algunas tareas, después le dieron medicamento y se observaba más cansado, con sueño casi todo el tiempo. Es correcto y es lamentable, es tristísimo. Miren, yo no quisiera que por ahí me colgaran, ¿no? Y más porque sé que estoy siendo grabada, pero hay un planteamiento en el que se menciona que el déficit de atención, el TDA, su autor, que ahorita les digo cuál es el nombre del autor, la verdad es que no recuerdo, vengo con la cabeza un poco como huevo frito después de todo el día de trabajar, pero ahorita les investigo el nombre. El autor mencionó, confesó antes de morir que no había sido nada, ningún descubrimiento verídico o real, que había sido una manera de encasillar a los alumnos, a muchos de los alumnos, y otorgar pues alguna explicación al por qué no estaban aprendiendo o al por qué no se estaban quietos. Esto fue una confesión durísima, durísima. Voy a tratar de buscarles por ahí si encuentro el artículo o en sí el planteamiento exacto, pero porque a partir del TDA es que se empieza a desarrollar también todo este enfoque médico o digamos psiquiátrico, ¿no? Para poder apoyar a que el niño aprendiera, pero generalmente vemos estas consecuencias, Sandy, precisamente vemos estas consecuencias de ver a un niño más aislado, más triste, ausencias, ¿no? Es muy común que tengan como ciertas ausencias, que estén así como parecieran zombies. Y es muy triste ver que en la infancia un niño tenga estas características, ¿no? Y en el aula más. Yo prefiero un niño inquieto, claro, por supuesto. Tengo que ser empática con los docentes, en este caso, por ejemplo, con ustedes, seguramente les ha tocado un niño súper inquieto, que no permite que se dé la clase, que no aprende él y no permite que aprendan los demás. Pero ver este cambio tan drástico sí es bastante impactante. Y bueno, como pueden observar, soy totalmente antimovimiento psiquiátrico, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguirlo por ahí revisando. Déjenme checar la siguiente diapositiva. Ok, Howard Gardner, creador de la teoría de las inteligencias múltiples, sí dio una definición acerca de la inteligencia y dice, como bien lo mencionaban, que es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Desde aquí ya lo está englobando en un contexto histórico-cultural, ¿no? Que esto es muy, muy importante. Y al definir la inteligencia como una capacidad, la convierte en una destreza que se puede desarrollar, que aquí entra la pregunta que hacía Sandy. Por supuesto, se puede desarrollar la inteligencia y generalmente tiene más que ver con el ambiente que con una cuestión genética. Sin embargo, Gardner no niega el componente genético porque si bien es cierto, existe cierta predisposición quizás a tener otros estilos de pensamiento, a desarrollar mayores puentes o conexiones neurológicas en caso de que así haya sido en familias enteras. Sin embargo, no es ni una limitante, ni una condena, ni una promesa de que la inteligencia se vaya a repetir exactamente igual. Todos nacemos con potencialidades marcadas por la genética, exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre potencialidad y hecho, ¿no? O facto, así, ipso facto, como dicen? La diferencia es que una potencialidad es algo que puede o no crecer, así tal cual. Tenemos un 50% y un 50% de probabilidad de que se quede para siempre así a ras o que se desarrolle. Y ya dentro del desarrollo, que tanto se desarrolla. Entonces, la potencialidad solamente es la posibilidad de desarrollar algo, ¿no? Sin embargo, esto no implica nada. Si el ambiente no ayuda, entonces la persona no va a desarrollar las inteligencias como se esperaría y le costaría mucho trabajo resolver problemas y adaptarse. Generalmente la inteligencia, yo les diría, que tiene mucho que ver con la capacidad de adaptación. La capacidad adaptativa me implica el poder hacer uso de las herramientas que yo tengo para sobrevivir en un lugar donde
no tengo conocimiento de cómo funciona y en donde tengo que desarrollar aún, a pesar de las mías, otras herramientas, extraordinarias para poder ir resolviendo problemas. Entonces, el tema de la adaptabilidad o la adaptación, pues es sumamente importante aquí también. Como dicen, estas potencialidades se van desarrollando de una manera u otra y depende mucho del medio ambiente, de las experiencias, de la educación recibida, etcétera. Entonces, como una pequeña conclusión acerca de la inteligencia, según Gartner, sirve para resolver problemas cotidianos, para generar nuevos problemas y para crear productos u ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. Lo de resolver problemas cotidianos, pues es básico, ¿no? Digamos que lo comprendemos así, casi que literal. ¿Por qué? Porque, bueno, se presentan diferentes situaciones en el día a día que si bien pudiera parecer eso, algo cotidiano, hay personas que se pueden ahogar en un vaso con agua. Yo me gusta dar muchos ejemplos. En el caso de los niños, por ejemplo, tenemos diamantes en bruto. ¿Por qué? Porque justamente son pequeñitos con una potencialidad y nosotros lo vamos a ir desarrollando. Pero en el ámbito de los adultos, y ahora que me toca verlo, por ejemplo, en un sistema organizacional, digamos de una empresa, veo de manera muy curiosa cómo es que un problema específico me puede a mí arrojar la inteligencia o la capacidad que tiene alguien para resolver o no problemas, ¿no? Y es una misma situación y es resuelto de diferentes maneras. Y hay quien se estresa muchísimo, hay quien de plano no lo resuelve, hay quien estalla y hay quien de manera calmada encuentra inclusive otro problema, como dice aquí la segunda parte, ¿no? El tema de generar nuevos problemas, lo que implica básicamente es el detectar, el poder ser perceptivo con el ambiente y entonces identificar áreas de oportunidad y así, ¿sí? No nada más quedarme con lo básico. Y bueno, crear productos, ofrecer servicios, que esto tiene que ver un poquito como con el hecho de generar conocimiento, generar valor, tanto cultural como social, ¿no? Entonces, eso sería. Chicas, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Iris, adelante. Maestra, no sé si tengo una percepción equivocada, pero a veces se realiza, bueno, últimamente sí, está como muy para considerárselo las inteligencias múltiples, pero luego se cae en esa parte en la de que, es que, pues la mayoría son visuales, así que voy a utilizar puras cosas visuales, porque como aprenden de forma visual, o todos, están aprendiendo de forma auditiva, supongamos. Pues voy a hacer muchas cosas de forma auditiva para que ellos aprendan, porque esa es su forma de aprender. Ya ve que en preescolar hay como un pequeño test Sí. donde dice, ¿prefieres ver la tele o escuchar la radio o algo así? Entonces el niño te va diciendo y se supone que uno de alguna forma los puede identificar o clasificar. Pero luego pasa eso, ¿no? Ahorita que decía usted, se pueden desarrollar las otras, yo creo que eso más bien es como a lo mejor un poco de los errores que cometemos de nada más enfocarnos de qué forma aprende supuestamente, o cuál inteligencia tiene más desarrollada y nada más enfocarnos a eso en vez de considerar las demás. Exactamente. No sé si estoy... Es correcto, es correcto. De hecho, es un planteamiento muy, muy interesante, Iris. Muchas gracias. Es correcto. Un error muy común en el aula es precisamente el irnos al grosso modo de nuestra población, ¿no? Educativa, por ejemplo. Si de mis 20 alumnos, 15 son visuales, pues hago actividades que impliquen lo visual, porque eso me garantiza, digámoslo entre comillas, cierto éxito, ¿no? Cierto éxito educativo, pues finalmente me estoy adaptando, me estoy adecuando a lo que ellos pareciera poseen. Sin embargo, esta parte de irnos a lo más común, pues ¿qué hace? Al estar desarrollando únicamente una parte de las inteligencias, lo único que le estoy dando al niño son herramientas para probar materias. Sin embargo, no estoy generando otro tipo de conocimiento mucho más enriquecedor o mucho más integral. Entonces, desde ahí es partir para saber, ok, yo como docente, ¿cuál es mi objetivo en el aula? Mi objetivo es que podamos cumplir con el programa académico, que al momento de ser evaluado o evaluada,
las calificaciones o la calificación media del grupo sea alta, y si esa es la meta, pues entonces seguramente el enfocarme en el grosso modo de la población, pues me será muy útil. Sin embargo, si por el contrario, la intención es generar niños que tengan la capacidad de resolver problemas cotidianos y que sean mucho más funcionales y adaptables a un medio en el futuro, entonces habrá que empezar a entender cada tema y cada aptitud o digamos competencia, que ahora se escucha mucho de las competencias, cada competencia me requiere, Iris, un tipo de inteligencia específico. Entonces, conforme los niños van creciendo, la idea es que nos vayamos dando cuenta de qué competencias ahora requieren. No es lo mismo una competencia quizás en preescolar, que en secundaria, que en prepa, ¿no? Etcétera. Entonces, la idea sería esa. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que, por ejemplo, los programas educativos no están encaminados a eso. Los programas educativos, los temarios, vienen siendo los mismos desde hace años, cívica, ética, matemáticas, historia, y todo se reduce precisamente a conocimientos de memoria o, como dices tú, a herramientas visuales. Entonces, habría que replantearse bastantes cosas, bastantes situaciones. Y no porque la mayoría poseen, ya vimos también que la mayoría poseemos o todos poseemos todas las inteligencias. Entonces, el hecho de decir, es que todos mis niños son visuales, ¿sí? Es lógico, es obvio, pero ¿ya te diste cuenta en qué grado son visuales? ¿En qué grado pudieran tener otras quizás inteligencias que les permitan desarrollar algunas otras aptitudes y que a lo mejor no has notado, ¿no? Son ese tipo de cuestiones. No sé si más o menos te respondí, Iris. Muy bien. Sí, es que ya me acordé, lo que estaba yo planteando era cómo son los estilos de aprendizaje, que los encasillamos en visual, auditivo, kinestésico. Sí. Y más, como que le damos más importancia a eso, a saber el tipo de inteligencia que se le nota más al niño. Sí, lo que pasa es que yo aquí te diría, por ejemplo, que estos métodos de aprendizaje, quizás enfocándonos un poco en las inteligencias múltiples, no serían ya tan útiles o a lo mejor tan frecuentemente utilizados, porque las inteligencias múltiples de por sí, cada una de ellas trae sus propias maneras de enseñar, ¿no? O la propia manera en la que el niño se va a acercar al aprendizaje. Entonces, ya dejamos de encasillar o de pensar en en estos tres estilos de aprendizaje, ¿no? Y entonces nos enfocamos básicamente en lo que la inteligencia misma implica, este tipo de inteligencia. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero sí, también es muy común. Ok, entonces, seguimos checando. Garner añade que igual que hay muchos tipos de problemas para resolver, también hay muchos tipos de inteligencia y son 9 tipos distintos. Siempre digo 8, he tenido ese problema desde la carrera, desde que trabajo. No sé por qué me salto una. Lo interesante sería darme cuenta cuál es la que me salto, cuál es la que no, la que siempre omito. Pero bueno, vamos a ver. Les voy a pasar, esta no me gusta tanto, vamos a ver una pequeña publicación que me encantó, un material que encontré por ahí en Facebook. Luego hay material muy valioso, que es mucho más visual, digamos, o que es más ameno. Entonces vamos a revisar. Voy a quitarles esta presentación. Ok. ¿Conoces la teoría de las inteligencias múltiples? Ya dimos una pequeña introducción. Ya hablamos de Howard Gardner, que bueno, fue psicólogo, doctor en educación. Y bueno, aquí, fíjense, es que aquí dice que son 8. Es como, yo creo que alguna más se estará agregando, ahorita lo revisamos. Pero sí, la inteligencia lógico-matemática, ¿no? Que es posible realizar cálculos matemáticos, hipótesis complejas, pero digamos que este tipo de inteligencia básicamente es muy poco creativa. La intención, o más bien no la intención, sino la esencia de este tipo de inteligencia es la resolución de problemas prácticos y en general la posibilidad de concentrarme, ¿no? Y de conceptualizar o simbolizar ciertas pues cantidades o situaciones, pasarlas de aquí a mi cabeza y de mi cabeza acá. Bien. La inteligencia lingüística
Esta inteligencia, pues, es la capacidad de llevar el pensamiento a palabras y expresarse de manera eficaz. Esta, fíjense, y de hecho las vamos a ir revisando y me gustaría que conforme las revisemos, ustedes me vayan diciendo cuál de ellas creen que poseen un poco más o en qué nivel más, cuál predomina. Porque esta parte de la inteligencia lingüística, diríamos, bueno, igual la lógica matemática es más compleja, ¿no? Pero esta parte de la lingüística, de expresarme correctamente, pues, ¿qué tendría de complejo? Pero es todo un tema porque implica que nuestra propia capacidad de síntesis de nuestras propias emociones, pensamientos o situaciones pueda ser precisamente resumida, expresada de manera correcta y que pueda el mensaje ser entendido. De por sí sabemos que en la comunicación nunca se recibe el mensaje exactamente como el emisor pretende. Sin embargo, la inteligencia lingüística implica hacer uso de los diferentes elementos o de las diferentes herramientas, tanto ambientales, culturales, de contexto, para poder expresar lo que quiero de manera correcta. Ya la cuestión de la inteligencia interpersonal, ahí ya es otra cosa, pero también otra de las actividades que vamos a hacer antes de cerrar la clase es combinar estas inteligencias para perfiles de personalidad. Vamos a ver, por ejemplo, si combinamos esta inteligencia con esta inteligencia, ¿qué perfil me podría salir? Un niño que cómo sería, ¿no? Un adulto que cómo sería. Entonces, ok, la inteligencia lingüística. Tenemos la inteligencia visoespacial, que en este caso sería muy relacionado al método de aprendizaje o al el estilo de aprendizaje, como comentabas, Iris, de lo visual, ¿no? La visoespacial permite relacionarnos con las imágenes de la mente y con el mundo exterior, es decir, digamos, algo muy parecido a lo que sucede con una fotografía, ¿sí? La persona es muy capaz de observar algo y entonces poder no solo memorizarlo, sino aplicarlo para diferentes situaciones. Un ejemplo muy sencillo es en el WISE, en esta prueba de inteligencia que les comento, al menos el de adultos, te pone un cubo que te presentan, ¿no? Y te presentan el cubo, te lo ponen así, tú lo ves y posteriormente te ponen varias imágenes como si el cubo estuviese extendido y lo fueras a armar y tienes que recordar cómo es que el cubo se arma. Entonces, eso es visual y espacial, poder identificar cada elemento en qué orden va. Yo en lo personal en esta soy malísima. Orientación, es una inteligencia que tendrían muchos de los arquitectos, por ejemplo, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo comprender así, mover un objeto en mi cabeza y saber cuáles son sus frentes, me cuesta mucho trabajo. Y eso es lo que es la inteligencia visoespacial. ¿Cómo identificaríamos, por ejemplo, la inteligencia visoespacial? Incluso vamos a regresarnos a la pasada. La inteligencia lingüística, en cómo se expresa el niño. Y esto únicamente lo podemos ver en el aula, ¿no? Lo vemos, de hecho, mucho más en su interacción con el otro, en su interacción conmigo, en cómo me solicita las cosas. No me refiero a qué tono, sino en cómo. Si es capaz de responder a lo que yo le pregunto de manera congruente y expresarme lo que quiere de manera congruente, utilizar palabras adecuadas. Es muy común que de repente cuando los niños están empezando a hablar, por ejemplo, las palabras que utilicen no siempre sean las más adecuadas a la oración. Y es el proceso en el que ellos van aprendiendo qué palabras utilizar. En el caso de la inteligencia lingüística, generalmente son pequeñitos que se expresan muy bien y que incluso hacen uso de palabras. Por ejemplo, mi sobrina, yo tengo una sobrina de 3 años y utiliza palabras españolas, o sea, sí, porque lo ven en las caricaturas, y es capaz de utilizarlo en frases, ¿no? Ahorita no se me viene una a la cabeza, pero cuando la escucho me da mucha gracia, mucha gracia cómo las utiliza de manera tan adecuada. Entonces, es precisamente esto, ¿no? La inteligencia visual, ¿cómo la podríamos observar en un niño? Pues a lo mejor también en cómo es que es hábil físicamente para diferentes cuestiones, ¿no? Los deportes, por ejemplo, esta es una situación clave, ¿no? Si es coordinado, si el niño es coordinado, si es capaz de medir perfectamente bien sus espacios, qué tan torpe es, y no tiene que ver precisamente con que si el niño no tiene tan desarrollada la visoespacial, entonces ya tiene una discapacidad y entonces algo motriz. No, no necesariamente. Hay que tener un ojo bastante abierto para esta parte. La inteligencia musical, bueno, tiene muchísimo que ver inclusive con
con hobbies, ¿no? El pequeñito nos va a poder expresar si a él le gusta hacerlo, aunque a veces no implica necesariamente un gusto por estas actividades para que lo tenga, ¿no? Sin embargo, la manera de identificarlo, pues es eso, percibe la música, la puede expresar o la puede crear, ¿sí? Aquí el estilo de aprendizaje que está muy involucrado, Iris, sería precisamente el auditivo, el canal auditivo. Uh-huh. Entonces, si se fijan cada... ¿Sí? A mí todos los años me ha tocado uno. Ay. ¿Ahí me escuchó? Ya, listo. Que a mí todos los años en los grupos siempre me toca 1 o 2 niños o hasta 3 que nomás no quieren bailar. Generalmente empezamos con una canción y nos movemos en el salón y se te quedan viendo así como que, ¿y estos qué? No sé. ¿Como para qué? ¿Como para qué voy a bailar? ¿Como para qué voy a cantar? ¿Como para qué me voy a mover? Y a mí pues me asombra mucho, ¿no? Porque digo, generalmente todos los niños es lo que quieren, cantar y saltar y seguir una casita. Está prendiendo y apagando el micrófono, no sé por qué. No te preocupes, por ahí Ay, sí, ya vi. Sí, con razón. A ver, creo que... Va a ser yo creo que un fallo, Iris, quizás algo por ahí con el micrófono. Listo. A ver. Se apaga y se prende, nada más hablo. Entonces, a lo que voy es que a veces se me hace, pues de alguna forma, como triste, que nada Ajá. más estén como los niñitos mirando, pero otra parte digo yo, pues tampoco los puedo obligar. Pero me llama mucho la atención en cuestión de personalidad, o sea, qué le falta a ese niño? Pues que no le nace, sabe cómo se disfrute, porque hay niños que a lo mejor no cantan, pero van ahí saltando y jugando y empujando a los otros, o sea, se empieza una socialización, ¿no? Y hay otros sí se saben todos los pasos y hacen la mano y si se tiene que comer la galleta, simulan, o sea, hacen la mímica de las canciones, siguen el ritmo, se mueven, y hay esos niños que no, o sea, de plano, pero no, ni se les ve con el pisito acá abajo que estén acá tarareando, o sea, Uh-huh. y llama mucho la atención. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Siempre los invito y los motivo, a veces necesitan un empujón y los tomo de la manita y le digo, vente, yo contigo, tú y yo juntos o algo así, y como que ya, claro que 1, 2, si mucho 2 meses, si mucho, los niños entran, digamos, a la dinámica y ya les gusta, pero sí he tenido un par de casos difíciles que sí me llevó más de 2 meses y me llama mucho la atención esa parte. ¿Cómo es que no? No. Es que exacto, ahí tu ojo clínico, Iris, no te deja mentir. O sea, al final de cuentas identificas que tiene más que ver con una cuestión emocional que de algún tipo de inteligencia. Independientemente del tipo de inteligencia que yo tenga, que en este caso el tema del baile sería más visoespacial que musical, ¿no? A lo mejor algo combinado entre ambas, pero el hecho de que yo no sepa bailar no implica que no disfrute, que no vea, ¿no? Ahí yo de lo que te hablaría es quizá de cierta inseguridad, de sentirse cohibido, quizás en casa no es algo que se vea mucho, el hecho de bailar, quizás nunca ha relacionado el estímulo del baile con alegría, también puede ser. Hay familias enteras a las que bailar no les parece ni siquiera importante y entonces desde ahí se van generando significados a los diferentes estímulos, a las diferentes situaciones, ¿no? Entonces, si el baile no le significa al pequeñito alegría, lo principal es establecer esa conexión entre la alegría y el baile, que entienda que es algo que implica alegría, es como resignificar. Yo te diría que la solución ahí sería resignificar con el pequeño e identificar por qué no quiere, eso también es muy importante. ¿Qué pasa, no? Sería mucho más sencillo poder resolver el problema si sabemos qué pasa, si le da pena con los niños, si en realidad solamente se trata de un tema de vergüenza, de pena, si en realidad es algo que a él no le genera alegría, que no le contagia absolutamente nada,
si, no sé, tiene alguna vivencia con el baile que le hace no querer bailar, o si simplemente es apatía, porque también pasa mucho algo. Ahora muchas de las interacciones que los pequeños hacen en casa ya no son tan físicas, inclusive el salir a jugar. Yo creo que aunque los deportes son algo que se sigue viendo, no tardan en desaparecer, ¿eh? O sea, al menos de las escuelas. Yo me acuerdo desde que yo estaba en la prepa, yo decía que estaba en mis días cada semana para que el profe no me metiera a la educación física, ¿no? Entonces, que es algo muy común en las niñas. Sin embargo, yo cada vez observo más que es un factor, en los niños hay cierta apatía física de no moverse, porque desde chiquitos ya no era el juego, ya no era el disfrutar en el movimiento de su cuerpo, algo, sino todo empieza a ser más digital. Entonces, mi consejo, Iris, sería primero identificar la causa del por qué el niño no quiere y a partir de ahí darle una resignificación al hecho o al estímulo, ¿sí? Si es vergüenza, pues enseñarle que no pasa nada. A lo mejor con el ejemplo, ¿no? De tú hacer algún paso incorrecto también para que el niño vea que no es motivo de vergüenza. Si es una cuestión meramente de inhibición, bueno, ¿qué es eso, no? Precisamente, que el niño se sienta avergonzado. Si es una situación de que no le encuentra relación a la alegría, pues ponerle algo divertido para que entienda que son algo que viene junto, es que la música, el baile y la alegría son algo que viene en conjunto. Pero en general eso, y si es un tema de apatía, pues ver la manera de irlo integrando a diferentes actividades físicas, que pueda ir viendo él los beneficios y descubriendo los beneficios de lo que implica el moverse, ¿no? Entonces, pero sí, es algo personalizado. No sé si por ahí resolví tu pregunta, Iris, más o menos. Sí, gracias. Muy bien. Ok, la corporal sinestésica, que esta también tiene mucho que ver con el baile incluso también, porque en la visual pues lo que haces es imitar los pasos y en la corporal kinestésica pues es la capacidad de utilizar nuestro propio cuerpo, ¿no? Y aquí viene la danza, viene el deporte. Esta inteligencia corporal sinestésica siempre está en movimiento, siempre tiene que estar en movimiento el individuo. Entonces, no sé si observas, Iris, en cuanto a tu planteamiento de hace ratito de los estilos de aprendizaje, que cada una de estas inteligencias te implica un estilo de aprendizaje totalmente distinto. Entonces, a veces puede ser un poco más sencillo identificar cuál es la inteligencia que el niño tiene en un nivel más desarrollado para, pues, en su conjunto con las otras inteligencias que implican lo mismo, irlo guiando o irlo encaminando. Entonces, en este caso de la inteligencia corporal, el niño siempre está en movimiento, entonces va a tender a aprender o a ser mucho más sencillo para él expresarse a partir del movimiento constante. Ok, la inteligencia naturalista, que es la que les hablaba, ¿no? Esta habla de la sensibilidad hacia el mundo natural, pero fíjense porque varias están combinadas, por eso es que es muy, muy difícil que podamos hablar de una sola inteligencia que se predispone, ¿no? O que es la más alta en un niño, porque en la inteligencia naturalista tiene que haber, para empezar, ciertas experiencias previas que al niño le hagan sentirse conectado con el mundo exterior. Es decir, puede ser desde el tema de que haya vivido, no sé, a lo mejor con un padre a quien le gustaba ir de día de campo, una madre amante de los animales, quizás un hermano, pues sí, que tienden a tener estos gustos, al menos de forma familiar. Me implica que el niño es mucho más sensible, entonces vamos a observar a lo mejor un pequeñito que se preocupa demasiado por el medio ambiente y no sé si les ha tocado, pero a mí me tocó mucho ese tema y es por parte de lo que escuchan, pero me implica que hay cierta inteligencia, digamos, en un grado importante naturalista. Me acuerdo que cuando estaba precisamente como encargada del departamento psicopedagógico, un pequeñito llegó a hablar conmigo, estaba muy desesperado, estaba muy triste porque había un árbol antes de salir más bien antes de lo de la pandemia, había un árbol que habían plantado y entonces ese árbol ya cuando él regresó a clases pues ya no estaba. Entonces, ¿qué había pasado con ese árbol? Se había muerto por la pandemia, que él había escuchado, que su mamá le había dicho que ahora porque la gente no salía ya la tierra se estaba recuperando, pero era una angustia genuina del pequeño, o sea, era una crisis existencial. Entonces, me habla evidentemente de que es un niño muy sensible y que tiende a agarrar estímulos del medio ambiente de manera mucho más sencilla que quizás los demás
Entonces, fíjense cómo ninguna de estas inteligencias la vemos exclusivamente en el aula, ¿no? Entonces es más trabajo porque nos implica estar observando en todos lados, pero no nada más en su proceso de aprendizaje. Nos va a ayudar para el proceso de aprendizaje, pero no las vamos a identificar por ahí. Maestra, Sí. ahí, por ejemplo, ¿cómo podríamos diferenciar entre si un niño está de alguna forma demasiado angustiado o preocupado? Como por ejemplo cuando uno les dice, "Ay, tenemos que cuidar el agua porque luego se va a acabar", y luego les damos el discurso y entonces yo escucho a niños que dicen, ciérrale la llave, te vas a acabar el agua y Sí. luego ya no va a haber agua y luego nos vamos a morir todos. Y luego, ay, o sea, bien catastrófico, ¿no? Porque ya nadie va a tener agua para tomar. Entonces, ¿hasta dónde es que lo está haciendo por amor, por cuidado, por esa alma de naturalista, o lo está haciendo por miedo porque, oye, nos vamos a morir, ¿no? Ok. O muy, muy, muy feo lo que nos puede pasar. ¿Sí me explico? Justo ahí, el sentido naturalista le implica que el niño va a tener solamente una buena relación con su medio ambiente, con los animales, con las plantitas, va a procurar que sus compañeros compartan esto, se va a angustiar cuando vea que la gente no está respondiendo a esto. Sin embargo, cuando vemos un niño que en realidad lo que tiene podría ser una ansiedad, digamos, generalizada, ¿no? Que puede ser más bien un trastorno de ansiedad, un trastorno emocional, su angustia no va a estar únicamente enfocada en el tema natural, va a haber una angustia constante por todo, va a ser un niño que puede estar muy nervioso porque mamá llegó tarde, que va a estar muy angustiado porque escuchó que mamá no tiene dinero, por la muerte, porque etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a escuchar angustias constantes, va a ser un niño que tienda a ser obsesivo, que sí, que tienda a ser preocupón, que tienda a llorar mucho. Entonces es distinto cómo lo enfoca, ¿no? Si su preocupación se enfoca únicamente a lo mejor en el tema naturalista, pues muy posiblemente, digamos, pudiéramos estar hablando de un niño con esta inteligencia. Pero si su angustia se ramifica y se va hacia diferentes lugares, entonces ahí habría que poner especial atención en qué está pasando y si el tema del medio ambiente es solamente un pretexto para canalizar su ansiedad. Muy bien. Ahora, la inteligencia emocional. Esta, por ejemplo, tendría que estar a fuerzas en un niño naturalista, tendría que estar así, juntitas, muy comúnmente, a menos de que sea alguien que prefiera a los animales que a los humanos, que tenemos muchos adultos con ese issue actualmente, pero generalmente es necesario que tengan esta inteligencia, ¿sí? Porque es la capacidad de percibir sentimientos de forma precisa y actuar en consecuencia. Al ser una persona sensible que tiene la capacidad de conectar con su medio ambiente, digamos, en el sentido natural, también puede conectar con el otro. Un otro puede ser desde un árbol, un árbol, una planta, una flor, un animal, hasta otra persona. Entonces son niños también muy sensibles y que tienen la capacidad de percibir, a cuántas no les ha pasado, maestra está triste, maestra está enojada, y que pareciera que tuvieran así, pero ojitos exactos para darse cuenta cuando alguien está percibiendo una emoción. Aquí esta parte de la inteligencia emocional, casi siempre vamos a ver niños que tienden a mediar conflictos. Lo notamos mucho también en la interacción con el otro. Si ya hay dos compañeritos que se están peleando, va a ser aquel que pueda mediar, que pueda solucionar. ¿Cuál es la complicación con esto? Bueno, ahorita estamos hablando únicamente de inteligencias, ya yo le meto un poco mi cuchara psicológica, pero tienden a ser niños también que viven muy nerviosos, porque sienten la responsabilidad de solucionar ciertos conflictos, porque perciben demasiado. Entonces es más posible o más factible que perciban situaciones que los otros niños no, y esto les genere ciertas sensaciones emocionales desagradables. Entonces a estos niños, aparte de apoyarlos a que la inteligencia vaya hacia un aprendizaje en el sentido emocional, también hay que ayudarlos mucho a la autorregulación. La autorregulación en un niño con inteligencia emocional es muy importante. ¿Por qué? Porque una inteligencia emocional mal canalizada puede evitarle la resolución de conflictos, puede hacer que sea un adulto que se nuble y que no vea más allá de lo que está sintiendo. Entonces, es muy importante esto, con estos pequeños, autorregulación, ¿de acuerdo? Ok. Estas son las inteligencias. Vamos a ver cuál fue la que estaba en esta otra parte, que no sé por qué. Verbal lingüística, intrapersonal. Ah, ok, falta la intrapersonal y la interpersonal. Bueno, estas inteligencias
La intra tiene que ver con que el niño es capaz de percibir sus propias emociones, va muy de la mano con la inteligencia emocional. En realidad creo que es indispensable que vengan juntas. El niño es capaz de poder identificar qué siente, ¿sí? Y luego entra la interpersonal, que es capaz entonces de expresarlo o de recibir lo que el otro tiene que darle. Entonces son inteligencias que son 3 que vienen englobadas en una. Yo creo que por eso en diferentes modelos lo manejan, o en la teoría de Garner algunos lo manejan como 9 inteligencias, otros lo manejan como 8, pero es porque la inter y la intra vienen un poco relacionadas con todo este tema, ¿no? Entonces, recordemos nada más, intra adentro, el pequeñito es capaz de identificar lo que siente, inter es capaz de identificar lo que sienten los demás, y hacer algo con esto, y recibirlo, percibirlo, y comunicarse a partir de esto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicas? Bueno, ahorita que estuvimos compartiendo esto de las inteligencias, maestra, ¿existe alguna edad como promedio o una edad que nos pueda arrojar un buen resultado para medir o para saber cuál es aquella inteligencia que está más desarrollada, aquella que necesita un poco más de ser explorada? ¿A qué edad es recomendable medir esta inteligencia en los niños? Bueno, en los niños generalmente, de hecho, inclusive cuando hablamos de trastornos de personalidad, cuando hablamos de cualquier situación cognitiva, los niños tienen, digamos, un cerebro muy permeable, que implica que es adaptable, mucho más adaptable que el cerebro de un adulto. Entonces, digamos que hasta ahí no tenemos un límite, ¿sí? No tenemos un límite. A partir quizás de que se configure el lenguaje, yo creo que ya es posible medir las inteligencias, porque el lenguaje le permite al niño la propia introspección de lo que sucede alrededor. El lenguaje, yo diría que cuando el niño ya desarrolla lenguaje, ya es posible empezar a medir las inteligencias. Sin embargo, esta medición de las inteligencias no termina nunca. O sea, digamos que termina, yo creo que al entrar a la edad adulta, pero la infancia completita nos la podemos llevar explorando diferentes inteligencias e ir llevándolo a diferentes niveles, porque su cerebro todavía no ha madurado completamente. Entonces, digamos que es como una gelatina o es como, a lo mejor uno de estos materiales que primero están como aguaditos y luego se hacen duros. Ya cuando el niño entra a la edad adulta, inclusive ni siquiera en la adolescencia, en la edad adulta, entonces ya es posible determinar, este niño tiene, o este joven, esta persona, este adulto joven tiene esta y esta inteligencias desarrolladas, y esta se quedó abajito. Pero mientras estemos en este proceso, ¿sí? Digamos que tenemos total libertad. Inclusive lo que les comentaba, los trastornos los trastornos de personalidad no se diagnostican antes de los 17 o 18 años, porque precisamente en la adolescencia y en la infancia el cerebro todavía no está maduro. Entonces es difícil saber si los arrebatos que tiene un niño, que tiene un adolescente, son por un trastorno o en realidad son por las circunstancias que el niño está viviendo actualmente, ¿sí? Entonces, eso, no sé si te respondí tu pregunta, Brenda, pero eso, a partir de que se Sí, configura el lenguaje, toda, excelente, muchísimas gracias. de nada. Vamos a ver ahora brevemente, ya para ir finalizando, que ya me alargué, chicas, y es 14 de febrero para ustedes. No sé si quieran descansar o hacer algo, pero vamos viendo. Era un tema muy extenso y muy interesante. De hecho, yo creo que nos vamos a quedar un poquito cortitas. Pero, bueno, déjenme... Aquí está. Ok. A ver, entonces... si vamos viendo la visual espacial, ¿no? Que ya la revisamos de manera muy general, ¿en qué le permite al estudiante esta inteligencia? Bueno, le permite percibir la realidad, hacer reproducciones mentales de lo que el pequeño observa, reconocer objetos en diferentes circunstancias, puede anticipar consecuencias a lo que sucede porque es capaz de visualizar lo que hay aquí y lo que puede haber después. Entonces, comparar objetos y relacionar colores, líneas, formas, figuras y espacios. Aquí fíjense, viene, por ejemplo, estos tipos de inteligencia, qué perfiles los tienen. Y bueno, marineros, ingenieros, cirujanos, escultores, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con pues, valga la redundancia, con lo visual. Ok. La lógica matemática.
Ok, se utiliza para resolver problemas de lógica y matemáticas. Esta es la que tienen los científicos. Es un modo de pensamiento del hemisferio lógico y con el que la cultura occidental ha considerado siempre como la única inteligencia, que es lo que les decía, ¿no? Todos tuvimos en algún punto algún compañero que era muy bueno en matemáticas y entonces automáticamente era muy inteligente. Ahora se sabe que no. Y se sabe, como les decía, que en las pruebas psicométricas, la lógica matemática únicamente me mide capacidad de concentración. Bueno, no únicamente, pero digamos, más enfocado a esto. Utiliza el pensamiento lógico para entender la causa y efecto, conexiones, digamos, procesos. Es una inteligencia más o menos cuadrada, ¿no? A más B me da C. Entonces, él es fácil entender ciertos patrones y poder entonces resolver. Pensar críticamente, ejecutar cálculos complejos, razonar científicamente, establecer relaciones de diversos aspectos, abstraer y operar imágenes mentales. Sí, bueno, tenemos a Einstein, Isaac Newton, John Nash. La musical, bueno, ya lo veíamos, la sensibilidad a la música de los sonidos. Ay, carambas. Es que no traigo mouse y el touch de la compu. Listo. Apreciar estructuras musicales, reconocer o reproducir esquemas musicales, sensibilidad hacia los sonidos, creación de melodías y ritmos, percibir diferentes tonos. Esto pues ya lo revisamos más o menos. Les voy a pasar porque en estas diapositivas vienen varias actividades que podemos realizar con los pequeños y a partir de ellas ustedes podrían evaluar en qué nivel están estas inteligencias, ¿no? Como experimento o como trabajo diagnóstico les puede funcionar. Entonces se las voy a pasar al grupo. Bueno, permite desenvolverse adecuadamente a cantantes, bailarines, músicos, etcétera. La verbal lingüística, utilizar el lenguaje oral y escrito para informar, comunicar, pues tenemos pequeñitos que, como les decía, pueden llegar a querer en algún momento ser comunicólogos, que tienen facilidad para los idiomas, a lo mejor que se les facilite el inglés, que les gusta, ¿no? Que utilizan, como les decía, las palabras eficazmente, y es que es algo muy interesante, en pequeños muy chiquitos, de repente pues, se les cuatrapea y utilizan una palabra por otra. Estos otros niños puede ser que incluso utilicen palabras complejas y de solo escucharlos nos va a parecer interesante, entonces va a ser muy sencillo poder identificarlo. Son capaces de memorizar, desarrollan el sentido del humor, porque al final es un medio de expresión, y se utiliza tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. La corporal, ¿sí? Ya lo vimos. Ejercicio está relacionado con aprender mediante la realización de movimiento constante. Pueden ser capaces de expresar ideas y sentimientos con el cuerpo y a veces inclusive esta inteligencia les permite ser muy expresivos sin siquiera tener esta intención. Entonces, quizás también son pequeñitos que en una rabieta o en una tristeza o en una alegría lo expresan mucho con el cuerpo. Van a ser, por ejemplo, Iris, los primeros que te hagan del jalón al momento de querer bailar. Van a ser los primeros en pararse de la silla. Artesanos, cirujanos, bailarines. Aquí sí nos manejan lo de la intrapersonal, ¿sí? Tomar conciencia de mí mismo, conocer las aspiraciones, mis metas, mis emociones, ideas y preferencias, ¿no? Esta parte, bueno, en pequeñitos lo vemos únicamente con la capacidad de que te puedan expresar cómo se sienten y cómo están o qué piensan o qué les angustia. Es muy difícil hablar de un tema profundo de reflexión personal, de autocrítica, autodisciplina. Sí, la autodisciplina sí, pero en cierta medida, porque son pequeñitos. Lo que vemos con los chiquitos a esta edad generalmente es esta capacidad como de hacer ciertas reflexiones muy, muy básicas, pero aparte de comunicarnos constantemente qué sienten y qué piensan, y lo hacen de manera exacta, ¿sí? Tenemos otros alumnos, por ejemplo, que al momento de que están llorando, les vemos que están angustiados, no sé si les ha pasado, y al momento de preguntarles está este sentimiento que no los deja ni respirar así, y no te saben decir qué tienen y solo lloran y lloran y lloran. Diríamos que tendríamos que desarrollar la inteligencia intrapersonal. Okay. Gandhi, Freud, Confucio. Y la interpersonal, que es para captar los sentimientos de los demás, como les decía, establecer relaciones, ejercer destrezas, reconocer y establecer distinciones entre personas,
comunicación, desarrollar empatía, etcétera, ¿no? Entonces, como les comentaba, pues van a ser chiquitos que van a estar siempre mediando conflictos que puedan haber entre sus compañeros. Van a ser consejeros, van a ser escuchas activas, ¿sí? Y lo vemos siempre, también van a tomar parte como líderes muchas veces, porque les es muy sencillo identificar cómo relacionarse con cada quien. Ok. Y bueno, la naturalista ya la revisamos, ¿no? Habilidad de reconocer y clasificar plantas, adaptarse a diversos ambientes, relacionarse con la naturaleza, manifestar conciencia ambiental, que es lo que les comentaba, y identificarse y amar la naturaleza, observar e investigar. Pues aquí vamos a tener futuros biólogos, ¿no? Charles Darwin, Steve Irwin, Jacques Cousteau, y bueno, pues la emocional, ¿no? Como les comentaba, por eso en algunas teorías o en algunos artículos la juntan, porque está formada por la intrapersonal y la interpersonal. Les voy a compartir ahora, ya para finalizar por último, las tablas que les decía están muy interesantes porque nos va a permitir saber de qué se trata y cómo abordar cada una de estas cosas, ¿no? Okay. Ok, aquí sí vemos, tenemos cuáles son los fines de la educación infantil y tenemos otro factor que son las inteligencias. Entonces, conforme a nuestros objetivos, esta tabla les va a servir muchísimo para establecer los objetivos que tengan en el proceso de aprendizaje con sus pequeñitos. Entonces, tenemos el fin y qué inteligencias nos van a ayudar para llegar a ese fin. Entonces, con base en cada uno de estos fines, podemos entender qué inteligencias tenemos que ir desarrollando. Entonces, esta es una estrategia muy buena. También si gustan les puedo pasar el archivo para que lo tengan ahí, no estén anotando, lo revisamos y puede ser una excelente guía, ¿no? Si queremos contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños, es decir, ya no algo meramente de aprendizaje de procesos o de conocimientos específicos, aquí la sinestésico corporal me va a ayudar bastante para el desarrollo físico, ¿sí? Viene todo en conjunto, recordemos que es integral, la intra e interpersonales. La lingüística me ayuda a facilitarles en la cuestión social, que sepan expresarse, que sepan comunicarse, evitar problemas de comunicación entre ellos, compañeritos, maestros, etcétera, ¿no? Y la lógico-matemática, que esto lo que me ayudaría bastante, pues es al tema de poder conceptualizar ciertas situaciones, ciertos símbolos, valga la redundancia, ciertos conceptos que le van a ayudar al niño a entender la relación entre causa y efecto de diferentes cosas. Entonces, algo tan sencillo como que el niño comprenda quizás un castigo o una consecuencia de diferentes actos, hablamos de causa, relación entre causa y efecto, ¿sí? La relación entre causa y efecto me la va a permitir la lógica matemática, ¿sí? Y si combinamos todas estas, nos ahorramos mucho rabietas, nos ahorramos mucho, a lo mejor, el hecho de estallidos emocionales, que son muy comunes en los pequeños, y en general alimentamos el desarrollo de la autorregulación. Adelante. Ahorita que dijo relacionar la causa y el efecto, pero se refiere como en lo general o nada más exclusivamente a lo matemático. No, en lo general. El hecho de desarrollar estas inteligencias permite a los pequeños abrir o ampliar el enfoque, o sea, es decir, si yo le enseño a un niño un proceso matemático, a lo mejor encuentro una excelente manera de explicar las tablas y el niño está entendiendo un proceso de cómo un factor influye en otro, ese pensamiento se va fortaleciendo y le va a ayudar también en cuestiones cotidianas, que la idea precisamente del desarrollo de la inteligencia lógico-matemática es esa. Un ejemplo de esto es precisamente en las pruebas psicométricas, en la selección ¿cómo se llama? En la selección de personal. Si yo quiero buscar un psicólogo, que es muy común que decimos los psicólogos, yo entré a psicología porque no había matemáticas, bueno, en realidad esperamos que el psicólogo tenga la inteligencia lógico-matemático porque le va a ayudar también a descubrir la causa y efecto de diferentes circunstancias que el paciente puede estar viviendo. Entonces, si yo voy a contratar un psicólogo y necesito que resuelva conflictos en el ambiente laboral, necesito que tenga esta habilidad desarrollada. Entonces, a pesar de que se empezó a desarrollar enfocada en la matemática, le apoya después, ¿no? Y va a ser alguien que se pueda concentrar
concentrar. También va a apoyar mucho en la concentración, en que no se divague, que pueda entender exactamente qué sucede y cómo afecta esto. Creo que se apagó tu micrófono, Iris. Listo. Es como como una persona que hace muchas deducciones, o sea, Ajá. deduce. Exacto. Diríamos que es es la capacidad que tendría una persona de encontrar de una causa general algo particular. Digámoslo de forma un poco más sencilla, ¿sí? Porque en las pruebas de inteligencia esta parte de la deducción tiene más que ver con el análisis de problemas y el análisis de problemas no está tan relacionado con la lógica matemática. Pero sí, en la infancia de manera primaria, digamos que así es exactamente. Al momento de entender cómo funciona un proceso, entonces el niño se vuelve susceptible a modificar estas piezas y entender cómo van afectándose entre sí y encontrar conclusiones. ¿Sí? Ok. Ahora, relación con las áreas de conocimiento de la educación infantil. Ok, ¿cuál es el área aquí? ¿No? Que el niño tenga un conocimiento de sí mismo, que sea, que tenga autonomía, por ejemplo, sobre todo en los primeros años del preescolar, ¿no? Que sea capaz de ir al baño, de hacerse responsable él solito de su propia tarea, de su propia comida, de lavarse sus manitas, y todo esto que me va a implicar que posteriormente sea una persona responsable y consciente de lo que desea y lo que necesita y cómo obtenerlo. Entonces aquí la inteligencia intrapersonal, ¿no? Si tenemos un pequeñito que a lo mejor es demasiado susceptible, que cada vez que llega a clase, llega llorando porque no quiere que mamá lo deje en guardería, o vemos, por ejemplo, ya en casos un poquito más adelante, quizás en la primaria, un niño que no toma, a lo mejor no es capaz de hacer la tarea por sí mismo y al hablar con los papás, es que tengo que estar atrás de él, le tengo que estar diciendo, me tengo que sentar con él, ya me desesperé y ya incluso estamos viendo que esto está generando conflicto en casa. Entonces, la inteligencia intrapersonal es importante, que él sienta y más bien identifique qué siente, qué necesita, lo sepa expresar y sepa comprender qué de aquello puede ser otorgado y qué no. ¿No? Entonces, esta parte es muy importante. El conocimiento del entorno, sí, cuando queremos que algún pequeño sea empático, sobre todo, que comprenda cómo es que afecta a él. Y esto, fíjense que es muy importante. En un niño que a lo mejor tiene algún tipo de hiperactividad o que a lo mejor es muy inquieto, quizás el pequeño no entiende qué tanto impacta su constante actividad o en un trabajo en equipo, alguien que le cueste un poco de trabajo relacionarse con sus compañeros y entonces termine habiendo conflictos y siempre sea el niño que ya le jaló el pelo, que ya le sacó la lengua. Este es el conocimiento del entorno, que se dé cuenta cómo influye él en los otros, cuál es la pieza del rompecabezas y por qué es importante que él se comporte, ¿sí? Aquí desarrollamos la inteligencia naturalista, que le va a dar a él la sensación de estar conectado con su ambiente exterior, y la inteligencia interpersonal también, desarrollar la empatía con el otro. El desarrollar la empatía con un niño no es tan complejo, casi siempre podemos apelar mucho a platicar con él sobre cómo se sentiría él, esta actividad es ponerlo siempre en los zapatos de la persona, ¿no? Si ya se pelearon y hubo un conflicto entre dos pequeños, si a ti te hubieran pegado, ¿tú cómo te hubieras sentido? ¿Sabías que tu compañero está pasando por esta situación? ¿Cómo te sentirías tú, no? Siempre es ayudarlo a entrar en el escenario para apelar a su empatía, y esto nos va a ayudar mucho a generar una conciencia del entorno. El lenguaje, que sea capaz de comunicarse, que sea capaz de representar lo que está tratando de decir. Aquí la inteligencia verbal me va a ayudar, la inteligencia lógico-matemática para que entienda la secuencia que existe entre las palabras y el impacto que este genera. La inteligencia musical, sí, al final es un medio de expresión. La visoespacial, que también nos va a apoyar mucho en que sea consciente del entorno, que sea consciente de reproducir conceptos que observa en el ambiente y traerlos a su propia experiencia. Y la sinestésico corporal, también cómo expresarse con su cuerpo, cómo descargar tensión. Por ejemplo, aquí entraría mucho, Iris, lo que tú me preguntabas, ¿no? Pequeñitos que a lo mejor no, o sea, eso de plano no. Y entonces, ¿qué problemas nos vamos a encontrar con esos niños? Y así podemos encontrar la causa, que quizás son niños a los que les cuesta comunicarse. ¿Sí? Si de plano no es apatía, si pasa de ser apatía a realmente ser un conflicto de inhibición, no, quizás tenga mucho que ver con que le cueste comunicarse, con su cuerpo, conectar un poquito más, soltarse, puede ser alguien muy rígido, muy ansioso, ¿sí? Entonces, hablando de causas meramente emocionales. Y, ok,
Ahora, con los objetivos generales, ¿no? Si queremos que descubra y conozca su propio cuerpo y el de los demás, es decir, el descubrir su propio cuerpo y el de los demás, pues no tiene exclusivamente que ver con el significado literal, sino comprender su individualidad y la del otro, inclusive si vamos a tratar temas de valores o si vamos a tratar situaciones de trabajo en equipo, si van a trabajar en un proyecto en el que requieren esta cercanía con los demás, es importante que se vean como un ente distinto, ¿sí? Entonces, esta pues es la inteligencia sinestésico corporal, observar y explorar su entorno, bueno, pues interpersonal naturalista, adquirir autonomía, ya lo vimos, intrapersonal, desarrollar capacidades afectivas y construir una imagen ajustada de sí mismo. Híjole, esta es súper importante. Nos encontramos mucho en el ámbito escolar, pequeñitos que no tienen un concepto de sí mismos. Y es normal que durante la adolescencia haya ciertas crisis, sin embargo, desde chiquitos los vemos como que no se identifican, no se conectan con los demás, y esto es porque no hay una conciencia propia. Entonces, vamos a ahorrar muchísimos problemas futuros si les otorgamos esta facilidad. Entonces, esta es la inteligencia intrapersonal, el reconocerse, el que siento. Inclusive hay una actividad muy buena, no sé si en algún punto la han utilizado, y ahora es muy factible con el tema de los emojis, pero tú le pones, o sea, tú vas poniéndole al niño los emojis y el niño tiene que decir eso, esa emoción que es. Ah, pues es tristeza. ¿Y tú en qué sientes esa tristeza? Y te van a poner ejemplos y es que ellos puedan ir identificando cómo nombrar cada una de las emociones que perciben. Entonces es darle nombre. Casi siempre la solución a muchos de los conflictos es darle nombre a lo que el niño no le da nombre, ¿sí? Eh, Relacionarse de forma positiva con los iguales y con las personas adultas, la interpersonal, habilidades comunicativas de lenguaje y de expresión, ya lo vimos también, son un poco repetitivas estas tablas porque en general unas son objetivos, otras son competencias. Vamos a ver las competencias porque en estas creo que es algo muy parecido. Ya finalmente la competencia lingüística, inteligencia verbal, matemática, lógico-matemática, de competencia social y ciudadana, interpersonal, cultural y artística, visoespacial, con el conocimiento y la interacción en el mundo físico, naturalista, tratamiento de la información y competencia digital, la inteligencia verbal, que tiene que ver con la capacidad de traer información del medio ambiente y utilizarla, ¿no? Para diferentes medios. Que tenga iniciativa intrapersonal y competencia de aprender a aprender, la metacognición, que esto es algo que se ha buscado durante muchísimo tiempo. ¿Cómo aprender a aprender? ¿Cómo llegamos a la metacognición? ¿Cómo hacemos que el niño, diferentes modelos como el trabajo por proyectos, implicaba mucho que el niño pudiera aprender a aprender, conocer el solito qué medios de aprendizaje lo llevan a un aprendizaje significativo. Y entonces no sabían cómo. Bueno, pues la inteligencia intrapersonal le permite al ir conociendo sus propias limitaciones y sus propias capacidades para entonces así saber qué le funciona a él. Entonces van a ser pequeños que a lo mejor son muy distraídos o que si llegan a presentar algún problema de aprendizaje, tienen tanto conocimiento de sí mismos que inclusive nos pueden guiar hacia cómo ayudarlos. No, maestra, es que a mí no me distraigo mucho con las diapositivas. A mí me gusta mucho escuchar música o mándemelo en audio o explíquemelo usted o siéntese aquí conmigo y nos dan más la pauta. Pero si no empezamos por desarrollar este tipo de inteligencia desde que están chiquitos, pues ya nos toca estar descifrando, ¿no? Entonces, estas eran algunas de las tablas para entender cómo es que en la vida cotidiana y cómo es que en el ámbito escolar podemos hacer uso de estas inteligencias. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, qué les ha parecido lo que hemos visto, si se han resuelto alguna de las cuestiones que pensaron con respecto a este tema. Me alargué mucho, pero es un tema extenso en realidad. Maestro, una pregunta. Esta tablita de las competencias, de las áreas, de los objetivos, de los fines, ¿se apoyó en algún texto o Sí. en algún programa? Es un artículo. Es un artículo, de
las inteligencias múltiples en el aula de educación infantil. Se los voy a pasar para que lo lean. La verdad es que no me gustaría dejarles actividades fuera de lo que ya hay en plataforma, porque entiendo que pues es algo de trabajo, pero se los comparto por si quieren revisarlo de manera personal, externa, y con mucho gusto, si la próxima clase tienen alguna duda sobre ese artículo, lo revisamos, pero es muy interesante. El índice, mira, te muestro rápido qué es lo que trae. Me trae desde el mapa conceptual, ¿no? Las 8 inteligencias de Garner, las perspectivas del futuro de las teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Ay, caramba, ya estoy medio ciega. ¿Ok? Las inteligencias de múltiples en el aula, ¿no? La difusión, la utilidad y el impacto, la conclusión. La verdad es que viene muy completo. Yo les recomiendo, se los paso por el grupo, lo pueden leer. A mí me encantó en la parte de las tablas de ese texto, por eso es que yo lo guardo, porque me es muy útil para entender cómo influyen las inteligencias en nuestra vida y en general cómo podemos guiarlos, ¿no? Hacia dónde. A veces tenemos claro que queremos que el niño se desarrolle afectivamente, ¿no? Con el tema de la educación socioemocional. Y tenemos claro que necesitamos que sea más sociable, que se exprese, que se comunique, pero a veces no sabemos cómo o de qué herramientas hacer uso. Y tan sencillo como entender qué inteligencia se relaciona específicamente con ese problema para comprender qué estrategias vamos a emplear, ¿no? Como te comentaba, por ejemplo, Iris, la inteligencia intrapersonal, la conciencia de sí mismo, nos va a ayudar a la autorregulación. Entonces, si tenemos un pequeño que hace muchos berrinches, a lo mejor la vía más sencilla sería el castigo, ¿no? Y te castigo, te aíslo, entonces vas a hacer más trabajo o no vas a salir a recreo, pero a veces la propia conciencia de sus emociones va a ir disminuyendo ese conflicto y entonces me va a permitir a mí también dar clase y no tener estos inconvenientes. Y así en diferentes situaciones, ¿no? Inclusive lo que tú me decías, poder identificar de dónde viene la angustia. A veces los pequeñitos expresan muchas angustias y no sabemos si es algo temporal, si es una crisis de la infancia o si está pasando algo con ellos. Entonces, este tema de las inteligencias nos abre muchas perspectivas y muchas puertas. ¿Ibas a comentar algo más, Iris? Sí, maestra, en esa misma sintonía, generalmente siempre nos tocan niños que lloran desde el primer día de clases. Y ahí viene esa parte pues que se sienten abandonados, ¿no? Y va a venir mamá, y aquí va a venir mi mamá, Sí. y es una angustia, ¿no? En algunos niños, obviamente los 3 días se le pasa, los 3 días o la semana, y hay otros que duran todavía como un mes, ¿no? Sufriendo. Sí. Y más cuando los papás cortan el proceso de constancia, pues obviamente cada que regresan es una tortura, ¿no? Sí. Pero cuando los casos son así como un poquito más difíciles, es cuestión o sea, le puedo permitir al niño que me siga a todas partes, le puedo seguir permitiendo, o sea, le explico, le digo, mira, no me voy a ir, aquí voy a estar, porque a veces me ha tocado que me muevo de lugar o voy al baño o me doy la vueltita para agarrar algún material y el niño así como que te fuiste. Traspola otra vez esa sensación de que su madre lo abandonó en el kinder y ahora su maestra lo abandona en el mismo kinder, ¿no? Sí. Entonces, pero a veces ese niño no interactúa con nadie más, nada más ahí pegada, agarrada de la pierna de uno, ¿no? Entonces, yo pienso que me faltan más herramientas para decir, o sea, amorosa, darle más, ¿cómo se dice? Confianza o seguridad al niño para que no se sienta tan mal, porque entiendo que se siente muy mal. Sí, esta parte es bien importante porque por un lado, no diríamos que, bueno, la autonomía está relacionada específicamente con el área intrapersonal, sin embargo, en este caso, diríamos que también se relaciona un poco con el hecho interpersonal, porque deja de haber una comunicación con el ambiente, el niño se puede sentir ensimismado con la sensación emocional que está viviendo y digamos que sería como una cascada de emociones que no termina de explotar, o bueno, no una cascada, una bomba que no termina de explotar. Entonces, siempre cuando llega un niño en crisis, yo lo que le recomiendo mucho es dar un espacio para el platicar, ir fortaleciendo la inteligencia intrapersonal, que el niño identifique qué siente
¿Por qué lo siente? ¿Qué pasa? ¿Te sientes triste? ¿Crees que mamá no va a regresar? ¿Te sientes angustiado? ¿Estás enojado? Está bien que lo estés, validar la emoción del niño siempre, pero sí es importante empezar a desarrollar como prioridad la inteligencia interpersonal, que el niño entienda que hay un sistema más allá únicamente de la relación bidireccional entre cuidador y yo, que cuidador puede ser maestra, puede ser mamá, y necesita entonces ramificar y entender que cuidador puede ser una alternativa cuando hay algún problema externo, pero mientras no la haya, él tiene que convivir. Entonces, la conciencia con los otros, el poderlo integrar al grupo, va a ayudar mucho a que la ansiedad disminuya. Lo que pasa es que no los ve. O sea, al llegar al aula con ese grado de angustia, lo menos que hace es ver a los compañeros, lo único que pretende es evitar el abandono. Ahora también, en este tipo de niños nos encontramos a lo mejor con mamás muy sobreprotectoras. En casa también nos tienen que apoyar a eso, porque por más que yo me siente con el niño y le diga y le ayude a tener conciencia de sus propias emociones, si al llegar a casa lo primero que se hace es arropar y así aislar del mundo, entonces vamos a estar en una lucha entre que yo avanzo y la mamá me retrocede, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Generalmente son padres sobreprotectores y ese niño tiene un potencial peligro a desarrollar baja autoestima. Un niño con papás sobreprotectores, el mensaje más grande que tiene es: no eres capaz o no soy capaz de hacerlo, porque necesito que esté mamá atrás todo el tiempo. Entonces, es platicar un poco con los papás y estrategias de la mamá tiene que irse separando. Hay un proceso en la infancia muy normal en el que los niños utilizan objetos transicionales. No sé si lo han por ahí visto. Los objetos transicionales, lo que pasa es que cuando son muy pequeñitos, ahorita les digo cómo se llama esta fase, cuando la mamá se va o sale de la habitación, lo primero que el niño piensa es que la mamá desapareció. O sea, literal piensa que ya no existe. Entonces, esta situación genera mucha angustia. ¿Cómo es que la mamá lo va solucionando? En mamás que son muy angustiosas, lo que van a hacer es regresar corriendo si escucharon al niño llorar. Y es que no pueden ni ir al baño, no salen ni siquiera a la esquina porque el niño llora y qué ansiedad. Entonces regreso y necesito que se calme. Eso no es bueno porque lo que está generando es un apego ansioso. Me voy, pero regreso, me voy, pero regreso. Entonces el niño ya no está seguro si lo vas a abandonar o no. Lo que se tiene que hacer es dejarlo cuando esté distraído, por ejemplo, recomendarle a la mamá esto, ¿no? Cuando el niño esté jugando es cuando tú te vas y regresas, y te vas y regresas, pero no tienes que hacer todo un aspaviento cuando sales de la habitación y cuando regresas. Ay, mi niño, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? No pasa nada. No, o sea, es dejarlo que él solito se vaya separando. Entonces, los niños pasan este proceso con mucha angustia y generalmente el objeto transicional es el osito, la cobija, que siempre cargan a todos lados. Y hay algunos que llegan a kinder con este objeto inclusive y les cuesta mucho trabajo dejarlo, pero es en donde tienen depositado la energía materna, por ejemplo. Entonces hay que dejarlos. Si llegan con ese objeto, hay que dejarlos. De hecho, yo recomendaría eso. Si el niño patalea muchísimo, muchísimo, Iris, al llegar a la escuela, lo bueno sería preguntarle a la mamá si este objeto existe y permitirle que lo lleve a clase y poquito a poquito ir ayudando a separarlo cuando empiece a relacionarse con sus compañeros. Ese sería como un consejo que yo podría dar. Denme un minutito. Ok, listo. No sé si resolví tu duda, Iris. ¿Sí? Muy bien. Sí, gracias. Entonces, pues ya, digo, por mi parte sería todo. Les paso este documento para que lo revisen si es que tienen como algún interés. Y la próxima clase lo checamos. Es importante que sí resuelvan las actividades de la plataforma para que podamos ir como juntas en lo que van checando y así. Y bueno, pues la próxima clase procuraré terminar este tema ya un poco más rápido para poder avanzar al de la semana 2, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, adelante, Iris. Una pregunta, ¿las tareas de la plataforma son para entregarse antes
O sea, yo debía haber entregado la tarea antes de ver esta clase. Ajá, se supone que es, según lo que yo tengo entendido, que sí, o sea, se trabaja antes para poder llegar y tener como ciertas herramientas y platicar si tuvieron algunas dudas. O sea, revisan el tema de inteligencias múltiples y entonces ya esta clase es más que nada una asesoría para poder resolver las dudas que puedan ustedes tener con respecto a lo que leyeron o al material que investigaron. Y hace un poco más ágil todo y ya las trae tanto con dudas de lo que leyeron como con situaciones que vivieron anteriormente y que quisieran resolver aquí. Entonces, sí, la idea sería esa. ¿Ok? Gracias. Sí. Muy bien. De nada, entonces, pues les deseo un excelente San Valentín, lo que queda de San Valentín, y nos vemos en 15 días. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias por su participación. Excelente. Gracias, Brenda. Cuídense mucho y bonita tarde. Gracias. Bye, Brenda. Bye. Hasta luego. Muchísimas gracias.